Medidas de dispersión. En estadística es preciso conocer diferentes conceptos que indican el modo en que se agrupan los datos y cómo se distribuyen. Es fundamental, por tanto, conocer qué son las medidas de dispersión. Este término se refiere a la separación de los datos en una distribución, es decir, al grado en que las observaciones se separan. Nota en el ejemplo que la curva A tiene una mayor separación o dispersión que la curva B, aunque comparten la misma media. Para medir y comparar la dispersión de los conjuntos de datos, se hace uso de diferentes medidas. Rango. Uno de los procedimientos más comunes para medir la dispersión es determinando la diferencia entre el valor más alto y el menor, es decir, el rango, que es la medida de dispersión más sencilla de entender y de encontrar. Este es, sin embargo, un parámetro muy limitado, puesto que solo toma en consideración dos valores de toda. Para calcular la varianza de una población o muestra, se resta a cada elemento del conjunto la media y el resultado se eleva al cuadrado. Se suman todos los resultados entre sí y se divide entre el número total de observaciones. Al elevar al cuadrado cada distancia, logramos que todos los números sean positivos, y al mismo tiempo asignamos más peso a las desviaciones más grandes. Es importante hacer énfasis en que, a diferencia de las otras medidas, el resultado de la varianza se presenta al cuadrado, por lo que no se expresa en las mismas unidades que los datos. Es decir, si tenemos los datos de la estatura de una población en metros, su varianza debe representarse en metros cuadrados. Para solucionar lo anterior, entonces para este ejemplo tenemos que Ana y Manuel son dos compañeros de clases que han obtenido las siguientes calificaciones en matemática. ¿Quién ha mostrado más variabilidad en sus calificaciones? Nos muestra en el caso de Ana y nos muestra en el caso de Manuel. Ana tiene 4 notas, 36, 50, 24 y 30. Y Manuel tiene 37, 39, 33 y 31. En este caso, nosotros lo primero que tenemos que determinar es el rango de cada una de las calificaciones que tiene cada uno de estos estudiantes en la asignatura de matemática. Entonces empezamos con Ana, entonces calculamos el rango, como lo dice la fórmula, restamos el dato mayor menos el dato menor. Entonces aquí en este ejemplo, el dato mayor de estos 4 sería 50, en este caso diría aquí, menos el dato menor aquí sería 24. Entonces 50 menos 24 nos da 26. Y para el caso de Manuel, pues el rango, ¿cuál es el dato mayor aquí? 39 y el dato menor 31. Entonces vemos entonces que el rango sería 39 menos 31 es igual a 8. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Determinemos el rango y la varianza para el tiempo que gastan 6 estudiantes en resolver ciertos problemas matemáticos. Los minutos registrados fueron 7, 6, 5, 9, 5 y 10. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Calculamos el rango. Como lo expliqué ahorita, ¿cómo lo calcularíamos? Pues buscamos el dato mayor, en este caso sería el 10, y el dato menor en este caso sería el Listo, aquí analizando me acabo de dar cuenta de un pequeño error que hay en el libro, en el texto, y ahí es que el rango, como lo había dicho, es el dato mayor menos el dato menor, y en este caso el dato mayor de estos datos sería el 10 y el dato menor aquí sería el número 5, por tanto sería 10 menos 5 y eso sería igual a 5. 10 menos 5 es igual a 5, por tanto el rango sería 5. Ahora bien, si ya tenemos el rango, pasamos nosotros a determinar la varianza. Y para determinar la varianza se hace necesario entonces calcular la media. Como ya yo he explicado en algunos casos, la media se calcula sumando todos los datos y dividiéndolo entre la cantidad de datos que hay. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 7 más 6 más 5 más 9 más 5 más 10 y lo dividimos entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, aquí lo dividimos entre 6.
Aquí, al sumar todo esto y al dividirlo entre 6 nos da una media de 7. Ya teniendo ese valor, entonces empezamos a calcular lo que es la varianza. ¿Y cómo se calcula la varianza? Pues se calcula de la diferencia de cada uno de los datos con respecto a la media y elevado al cuadrado. En este caso, el primer dato, ¿cuál es? El 7. ¿Cierto? Lo que hacemos es, la varianza es igual a 7, que es este dato que se encuentra aquí, menos la media, que es 7, y lo elevamos al cuadrado, más el segundo dato, que sería 6, menos la media, que sería 7, elevado al cuadrado, más el tercer dato, que sería 5, menos la media, que sería 7, elevado al cuadrado, más el siguiente dato, que sería 9, menos la media, 7, elevado al cuadrado, más, y así hacemos con el 5 y con el 10. Y los elevamos al cuadrado. Todo eso lo vamos a dividir nuevamente entre 6 porque es la cantidad de datos que nosotros tenemos en el ejercicio. Entonces, después de que ya tenemos todo esto, lo que hacemos es que en la calculadora empezamos a copiar todos estos datos de la misma forma que están aquí y totalizamos. El número que nos da en la parte de arriba, después lo dividimos entre 6 y nos va a dar de que la varianza es igual a 3,66. En este caso, lo que hace uno es que la varianza es igual a 3,7. Lo aproxima uno, pero si ustedes quieren dejarlo así, 3,66, estaría perfecto. Esta es una forma muy precisa de nosotros determinar la concentración que tienen los datos alrededor de la media. Por eso se calcula la varianza y se calcula el rango como esas medidas que nos permiten a nosotros analizar la dispersión que se encuentra en los datos. Entonces espero que en el ejercicio que les dejé puedan realizarlo de la misma forma como lo hicimos aquí.